Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlos a la distancia. El día de hoy vamos a comenzar con esta otra alternativa que vamos a tener de clases también para tratar de romper eh, un poco la dinámica, que será enviar videos para que en la siguiente parte de la clase ustedes generen preguntas. Será muy importante que hagan preguntas en el post del grupo de Facebook y las cuales se van a considerar como participaciones. Harán al mismo tiempo o en esa segunda hora responderán esas preguntas clave que se les publicará al momento de que ustedes vean la publicación en el grupo y poder enviarlas cuando concluyan la clase, de tal forma que toda esta actividad se englobe dentro de las 2 horas correspondientes a nuestra materia. Pues vamos a comenzar. Eh, las dos clases anteriores vimos temáticas introductorias, vimos algunas generalidades sobre conceptos que se vieron en el semestre anterior y que se van a tener que volver a aplicar en este semestre. Pero ya ahorita vamos a entrar en materia, vamos a comenzar a desarrollar ya nuestro temario y esos conceptos los cuales se revisaron van a estar presentes a lo largo del presente semestre. La temática que vamos a iniciar, de hecho en nuestro plan de estudios viene como la última temática, pero yo en aras de buscar concatenar, relacionar con la última temática de teoría 2, moví esta temática que es un poco más general para poco a poco ir especificando a una escala menor a la escala arquitectónica. Entonces vamos a comenzar. La temática se llama la habitabilidad como condición cualitativa existencial del desarrollo humano. Y vamos a desarrollarlo en dos subtemas. La habitabilidad como resultado del complejo, como resultado complejo de la interacción del ser humano en la sociedad y su entorno. O sea, vamos a ver qué es eso de la habitabilidad. Y 2, los cinturones de miseria y la globalización. La temática, el objetivo, perdón, son 2. Describir la relación entre las condicionantes de habitabilidad y la calidad de vida. Evaluar los vínculos entre habitabilidad y la condición edificatoria humana. Esos van a ser los objetivos de estas clases relacionadas con la presente temática. Pues vamos a comenzar. Un poquito sobre el contexto conceptual de esta misma temática. Quiero que ustedes vean cómo aquí está, de hecho, el título de la temática: la habitabilidad como condición cualitativa existencial del desarrollo humano. Cuando ustedes se enfrentan a términos como este, lo que hay que hacer es comenzar a analizar. Recordando que analizar es, y me gusta siempre poner el ejemplo, como cuando ves una radio o algún aparato que quieres ver cómo funciona, lo desarmas y comienzas a ver cada una de sus partes para describir esas partes y luego sintetizas o concluyes volviendo a armar el aparato. El problema es cuando luego te sobran piezas o te faltan piezas, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea de analizar, vamos a comenzar a separar sus partes para analizar cada una de ellas y poder entender la frase. Primero aquí nos dice la habitabilidad. Aquí la primera pregunta es: ¿qué rayos es habitabilidad? Condición cualitativa, ¿a qué se va a referir? Y existencial del desarrollo humano, ¿a qué se refiere? Sin embargo, primero tenemos que buscar habitabilidad. Si ustedes buscan en un diccionario habitabilidad, ya saben esos diccionarios, como son unos grandes troles, les viene una explicación un tanto somera que dice cualidad habitable. Ok, cualidad, una característica propia de algo que hace que ese algo sea habitable. Aquí la pregunta sería, ahora,
qué rayos es habitable. Si bien el término de habitar lo vamos a ver en clases posteriores, si buscamos el término habitable, se va a referir a que tiene condiciones para ser habitado. Que se puede habitar, que es cómodo y acogedor. Condiciones para ser habitado. Y eso tiene que ver mucho con los fundamentos básicos de la esencia de la arquitectura que se vieron en las clases, en los cursos precedentes de teoría. Entendiendo que estas condiciones tendrán que ir de la mano con las necesidades que la mujer y el hombre tienen. Esas necesidades generan actividades, esas actividades generan espacios, ¿okay? Y estos espacios deben tener las condiciones básicas o mínimas para que puedan atender, puedan satisfacer estas necesidades. Y ahí es algo importante. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de que la esencia es el espacio y la espacialidad, la materia prima del arquitecto, estos deben seguir ciertas condiciones mínimas, las cuales ahorita mencionaremos. En cuanto a habitar, Heidegger nos dice que el habitar es el rasgo fundamental del hombre, de la mujer y el hombre. Y en términos generales existe una relación del ser y el lugar. Recordando que el ser es aquello físico, pero que también va más allá de las características de la mujer y el hombre, y que tiene que ver mucho con cualidades, con lo emocional, con los sentimientos, etc. Y el lugar son aquellos espacios al cual la misma mujer y el hombre le ha dotado de significados. Y estos espacios hacen que se conviertan en un lugar. ¿Okay? Entonces, el habitar, y más adelante veremos, es la huella de vida que la mujer y el hombre deja. El habitar es el equilibrio de la cuaternidad de Heidegger, que después recordaremos que era esa cuaternidad. Entonces, me regreso a esta frase. ¿Qué rayos es la habitabilidad? La habitabilidad se refiere a espacios cuyas condiciones y cualidades son propicias para que la mujer y el hombre pueda habitarlas. ¿Ok? Que tiene ventilación, que tiene iluminación, que tiene la amplitud y las características específicas para el desarrollo de sus actividades. Imagínense un salón de baile de 2 por 2 metros. No. Imagínense una cafetería sin ventanas. Pues no, necesitarías un extractor y eso está como medio raro. En fin, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo esta condición de habitabilidad termina siendo un aspecto básico en el desarrollo humano? Eso se refiere. Cómo la habitabilidad se relaciona con el desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Entendiendo que, insisto, la habitabilidad tiene que ver mucho con el desarrollo humano. Hay una arquitecta mexicana, Mónica Arzós Canalizo, que en el 2014 señaló lo siguiente y vamos a ir tratando de analizar. La habitabilidad es una cualidad del espacio que se fundamenta en múltiples aspectos más allá de los elementos arquitectónicos. Un lugar, acuérdense de lo que es un lugar puede ser habitable o vivible si tiene características afectivas, no necesariamente físico-espaciales. Sabemos que todos los espacios naturales o artificiales son potencialmente habitables a su manera. Sin embargo, mientras que en los espacios naturales es realmente indiferente si están o no habitados, porque es un contexto natural,
no hecho o no propicio específicamente para el habitar de la especie humana. Al contrario, ahí la especie humana es la que modifica o ajusta el entorno a sus necesidades. Cierro paréntesis. Entonces, aquí decía, naturales es realmente indiferente si están o no habitados. Los espacios arquitectónicos, sin excepción alguna, necesitan ser habitados. De lo contrario, la arquitectura pasa a ser una obra puramente escultórica. Por eso les he estado diciendo a lo largo de estas clases, no somos escultores, somos arquitectos. Entonces, nuestra producción arquitectónica debe de girar en torno a la habitabilidad, que además es un eje importante en nuestro plan de estudios. La habitabilidad. Y esta condición de lo habitable, pues va de la mano con satisfacer las necesidades de la demanda individual o colectiva, o sea, de las personas. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos otras dos definiciones y ahí un par de fotografías. Vemos ahí a dos, una señora, una joven, muy felices ellas, ¿verdad? Voy a volver a leer, son textos de Mónica Arzós, que nos dice: a lo largo de la historia, el arquitecto erróneamente ha intentado enseñar a los habitantes cómo vivir los espacios. Error, y creo que algunas veces les ha pasado, que dicen, es que así tendría que ser. Entonces desde aquí ustedes tendrían que comenzar a tener la postura. O mis habitadores o usuarios, vamos a empezar a manejarlos así, después platicamos por qué usuario mejor no, se ajustan a mi arquitectura, o mi arquitectura se debe de ajustar al usuario. Debe ser el segundo punto. Al entender a la arquitectura como la herramienta para lograr la habitabilidad del espacio, entendemos que el trabajo del arquitecto está en la correcta interpretación del habitar. Otra vez la palabra habitar. Entonces es importante señalar que aquí está proponiendo que la arquitectura es una herramienta para lograr la habitabilidad de un espacio. Por eso cuando se dice voy a crear un espacio, es demasiado exagerado. El espacio ya está. Mejor dicho, vas a diseñar, a acondicionar, a ajustar, a interpretar diferentes variables o factores para que ustedes puedan proponer el espacio. Existen varios aspectos básicos para el correcto funcionamiento de una obra arquitectónica, tales como los biológicos y psicológicos, que hacen que el habitante establezca una relación de confort y habite el espacio. Por lo tanto, el confort, que ahorita veremos qué es, y aspectos biológicos y psicológicos intervienen también en este proceso de lo habitable en la arquitectura. ¿Ok? Quiero tratar de no usar ahorita tanto el término de habitar, porque insisto, más adelante vamos a desarrollar este término. Nos dice Mónica Arzós, la arquitecta, que las obras arquitectónicas se convierten en arquitectura en tanto son habitadas. La arquitectura, al tener la capacidad de crear espacios donde el ser humano puede expresarse y vivir libremente, un buen arquitecto puede darle vida a un espacio o un conjunto de espacios, pero es el dueño de esos espacios, el demandante, el que tiene que darle el alma y apropiarse de ellos. Fíjense qué importante está esto que acabamos de leer. La idea es que esos espacios sean libres para la expresión de los habitadores, de los usuarios. Y el arquitecto lo diseña, pero finalmente la gente que va a vivir, que va a residir, que ese término es un término que emplea mucho Martin Heidegger desde el enfoque existencialista, que nos dice que el espacio existe desde que la mujer y el hombre residen
en él. Y residir en él se refiere a generar vínculos de apropiación, de identificación. Por eso es que ustedes dicen es mi facultad de arquitectura, son las islas de Ciudad Universitaria que comienzan a decir esto es algo mío. O como cuando van llegando a casa después de un viaje que dicen, ay, estoy en mis rumbos. Pues se refiere a eso, esta idea de identificación, de arraigo, con un entorno específico. En este caso estamos hablando de arquitectura en general, del urbano también, y eso va a ser muy importante. Uno es el que finalmente le va a dar alma y nos vamos a apropiar de estos espacios. ¿Ok? Y ahí tenemos dos indicaciones. Por ejemplo, donde se encuentran las damas, encontramos que es una cocina. Si nosotros diseñáramos una cocina, seguramente pensaríamos en la cocineta con una campana, una isla, azulejos, una cenefita así medio sangrona, etc. Pero quizás desde el aspecto práctico, aspecto cultural, de la misma idiosincrasia de la gente que va a utilizar esa cocina, pues esa cocina es algo muy, muy urbana, muy arquetípica, o sea, un modelo. Y ellas no están usando el microondas. Allí hay un hornito. Está la señora aplastando masa. Seguramente van a ser sopes, porque tortillas no son. Vemos leña, etcétera. Vemos que ellas se apropiaron de ese espacio y lo ajustaron a sus necesidades. Si nosotros fuéramos a proponerles una cocina, la idea es que haya una cierta relación a lo que ellas hacen o con lo que ellas han estado acostumbradas y este espacio. O en la parte de abajo, las famosas hamacas. Hay varios lugares del país, sobre todo lo que es Yucatán, etcétera, en donde aún se duerme en hamacas. Si uno llega y les propone una recámara de render con una cama queen size, ¿no? Etcétera, pues no. Ni las condiciones climáticas ni las condiciones culturales te hacen entender que tuvieran que usar cama. Tendrían que usar hamaca. Este esquema propuesto por Adolfo Gómez Amador nos dice que hay una relación entre el sujeto, que es el habitante, y el objeto, que es el edificio, generando una transición o una relación entre estos dos elementos, que es la habitabilidad. Y justamente el objeto arquitectónico más las condiciones de habitabilidad es lo que podemos identificar como arquitectura. ¿Ok? Y tanto la arquitectura como el sujeto se encuentran inmersos en una dinámica cultural, urbana, ambiental, conocido como el entorno contextual, el contexto. ¿Ok? Entonces el sujeto es el habitador. El objeto arquitectónico son los edificios y los espacios. La habitabilidad es la relación entre estos dos, con lo cual se logra la interacción. El objeto y la habitabilidad, la condición de lo habitable, es lo que forma la arquitectura. Y la arquitectura más el sujeto están inmersos en una dinámica de variables varios llamado entorno contextual. ¿Cuáles son estas condiciones de lo habitable? Podemos tener 4 puntos básicos de lo habitable. Función, forma y estructura, este trinomio básico vitruviano, en donde se busca atender a las necesidades colectivas e individuales, en diferentes escalas. Una escala urbana regional, una escala urbana local, hasta una escala arquitectónica o hasta tu casa. Entonces es importante considerar esta primera condición, la atención a las necesidades, la demanda. Luego tenemos el confort, que te genera bienestar. El confort, hay confort térmico, confort visual, confort acústico, la calidad del aire en el interior que no esté viciado, la seguridad, el sentirse seguro en su propia casa, en su propio edificio,
Y la flexibilidad lo pongo entre signos de interrogación, porque finalmente el tener un espacio que sea lo suficientemente flexible en lo funcional y quizás hasta en lo constructivo, permiten transformaciones en el mismo espacio, lo cual a mediano y largo plazo generarán confort en cada uno de los habitantes, porque podrán hacer los ajustes pertinentes, refrescando o actualizando estos espacios según sus necesidades. Que de pronto tienen a un hijo, que de pronto el jefe de familia pues se vuelve una persona muy mayor y requiere una habitabilidad específica para su desarrollo. Un tercer punto es la salud. Significa que este entorno de lo habitable debe de tener aspectos básicos como un manejo específico de materiales, un manejo de luz natural. Un espacio al cual no le da la luz natural termina siendo un espacio húmedo o huele a humedad. Perdón. El control del... Perdón. El control del ruido, la calidad del aire en general, ¿no? Si estás al lado de una fábrica, bueno, pues no está muy padre eso, ¿no? Y finalmente el medio ambiente, la relación con el medio ambiente, lo que algunos llaman sustentabilidad, ojo, no sostenibilidad, sustentabilidad, que se va a referir al cómo mi objeto arquitectónico y yo como sujeto empleo los recursos, ahorro los recursos, etc. Y aquí hablamos de el manejo de la energía, el manejo de los materiales, de la construcción, la huella que pueda dejar mi construcción, el manejo del agua, el manejo de los residuos, el control del ruido. Vean cómo el ruido, la acústica, se vuelve algo muy común. Y es cierto, estar en tu casa y que de pronto a un lado haya un ruido constante, pues no es nada agradable, puede generarte efectos en la salud, porque es una contaminación auditiva, puede generarte malestar y nada de confort, etc. Aquí tenemos un esquema de un libro que, si les interesa, lo pueden buscar. El libro se llama Un Vitruvio Ecológico y lo que maneja es esquemas generales sobre una arquitectura bioclimática. ¿Ok? Y aquí tenemos un esquema de un corte esquemático en donde vemos cómo hay ciertos manejos en cuanto a la composición bioclimática para el aprovechamiento del entorno. Iluminación, ventilación principalmente, y aquí vienen algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, reducir las superficies duras exteriores, proporcionar acabados permanentes que absorban el agua de lluvia. Las superficies duras se refiere a pisos de concretos, pisos de losas, etc. El manejo de la vegetación, el manejo de ciertas llamadas tecnologías pasivas para el confort térmico, etc. Aquí vemos hasta un esquema de aire acondicionado que hoy en día, y más por el tema del COVID, se recomienda ya no usar este tipo de tecnologías, sino buscar tecnologías pasivas, tecnologías en donde no intervenga la tecnología, pero sí que intervenga el diseño del envolvente para saber cómo voy a aprovechar, por ejemplo, la ventilación o los vientos dominantes, ¿no? Etcétera. Esto también es importante. Con esto terminamos con Mónica Arzós, que nos dice: la ciudad o el barrio de igual manera deben ser proyectadas para ofrecer espacios habitables donde el humano pueda desarrollarse social e individualmente. O sea, lo habitable no es una condición exclusiva de la escala arquitectónica, también es presente, debe ser presente en la escala urbana, en el barrio. Las plazas, las calles, los jardines
deben de tener las condiciones de habitabilidad. Claro, cambia, al momento de cambiar la escala cambia la demanda. Ya no es para atender a una persona, a una familia o un grupo, ya es para atender a una gran cantidad de personas, entre las cuales no sabemos si pueden ser niños, pueden ser personas mayores, aunque habrá un posible usuario potencial. El arquitecto debe saber elegir, pero sobre todo prescindir, pues en ocasiones menos es más al hablar de espacios habitables. El espacio habitable no solo debe permanecer dentro de la vivienda, sino debe replicarse creando, no me gusta ese término y siempre se me ha olvidado ahí, es algo específico, desde mi bagaje considero que crear no es el adecuado, igual si lo usan no pasa nada, pero si lo usan en mi clase, tache, ¿no? Ok. Espacios privados y urbanos, para que el ser humano los habite y se apropie de ellos, que nos convierta suyos y pueda desenvolverse en plenitud. Eso es importante. Estos aspectos ambientales, estos aspectos urbanos, espacios abiertos, espacios contenidos, semiabiertos, espacios privados, deben de generar características de lo habitable para que uno se apropie de ellos, los viva y nos podamos desarrollar en plenitud. De ahí la idea de que la habitabilidad es una condición, una cualidad para el desarrollo humano. Si estos no fueran lo suficientemente propios para nuestro desarrollo, nuestro mismo desarrollo tendría complicaciones. Y es ahí cuando hablamos de puntos marginados, puntos vulnerables, que hacia eso vamos a ir, hacia esto. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase con algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, regresamos.